Muchas gracias y muy buenos días a quienes sintonizan la radio a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina, junto a los aquí presentes en la Capilla Cementerio San Jerónimo, ubicada en la calle Pedro Chutro 512, barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba. Hermanos, este domingo termina el tiempo de Navidad. La Iglesia celebra ahora la Epifanía en 3 momentos. Primero, los Reyes Magos, celebrada el pasado 6 de enero, donde Dios se manifiesta a los pastores y sabios de Oriente, estudiosos de los astros, para llegar al recién nacido a través de la estrella de Belén. Luego, ante San Juan en el Jordán, el bautismo de Jesús, que celebramos hoy. Por último, ante los comensales en la bodas de Caná, Jesús, con la conversión del agua en vino, comienza su vida pública que celebramos el próximo domingo. En cada uno de estos 3 momentos, Dios, con la pedagogía del amor, le expresa al hombre claramente su presencia en aquel niño nacido en Belén, ese Dios encarnado en Cristo que asume la humanidad sin dejar de ser Dios. Hoy, en la fiesta del bautismo del Señor, el Padre nos invita y compromete a volver a nuestra vida, volver nuestra vida a la niñez, a nuestro bautismo, para que sepamos con un corazón agradecido trasponer la puerta abierta de la misericordia y encontrar en aquella pila bautismal donde recibimos la vida sobrenatural esa estrella de Belén que nos conduce a la salvación. Recordemos y valoremos todo cuanto de Él hemos recibido solo por amor benevolente y misericordia. Sepamos escuchar esa voz que nos habla a cada uno como mensaje personal en aquellas palabras de Dios: tú eres mi Hijo muy querido, para que con esta fuerza vital recibida nos colmemos de sueños, alegría, ilusión, para ser testigos de su existencia ante el mundo y misioneros ante los hermanos que nos necesitan. Con la alegría de sentirnos hijos muy queridos de Dios y en presencia de la Virgen, recibimos a nuestro obispo auxiliar, Monseñor Pedro Javier Torres, quien en nombre del mismo Cristo presidirá esta Santa Misa, y lo hacemos uniendo nuestros corazones con la oración hecha canto. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Tu amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Tu amor derrama cual agua viva en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor, examinemos nuestra conciencia y pidamos humildemente perdón. Unimos como bautizados e integrantes de la familia de Dios nuestro corazón a esta oración para pedir a Dios que derrame sobre nosotros su perdón. Perdóname, Señor, no quiero ya vivir con el pecado en mí. Yo sé que te ofendí, que no te supe amar, hoy quiero volver a empezar.
piedad, Señor, arcilla blanda soy, moldéame a tu imagen, transforma mi corazón, bautízame de nuevo, quiero vivir, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él que sea la gloria, a Él que sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él que sea la gloria, a Él que sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Pedimos a Dios, junto a nuestro pastor, ser dóciles y confiados de nuestra condición de hijos de Dios. Dios nuestro, tu Hijo unigénito, se ha manifestado en la realidad de nuestra carne. Concédenos que Él nos transforme interiormente, ya que lo reconocemos semejante a nosotros en su humanidad. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura, por boca de Isaías, Dios ya anunciaba que enviaría a su siervo para consolar al pueblo y promover el orden, la justicia y el derecho. Lectura del libro de Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles,
y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor, y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor, di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Ya llega el Señor con poder, y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña, y su recompensa le precede. Como un pastor, él apacienta su rebaño, los reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. Palabra de Dios. El salmista bendice a Dios por su obra creadora y lo proclama dador de vida. Participamos de esta oración aclamando: bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tú extendiste el cielo como un toldo. Bendice al Señor, alma mía. Construiste tu mansión sobre las aguas. Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento. Usas como mensajeros a los vientos y a los relámpagos como ministros. Bendice al Señor. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Allí está el mar, grande y dilatado, donde se agitan en números incontables animales grandes y pequeños. Bendice al Señor. Todos esperan de ti que le des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen. Abres tu mano y quedan saciados. Dice al Señor, alma mía. Si esconde tu rostro, se espantan. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Dice al Señor, alma mía. Pablo nos manifiesta que la gracia de la venida de Jesús ha de hacer de nosotros hombres nuevos, renacidos por el bautismo, que han de decir, vivir y obrar constantemente en el amor de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Él ya nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de liberarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia.
Él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Es palabra de Dios. En la proclamación del Evangelio, San Lucas nos narra el bautismo de Jesús en el Jordán, el inicio de su vida pública y el renacer de nuestra esperanza. Escuchemos cómo el Padre declara que Jesús es el Mesías. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Entrego mi vida, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber abierto nuestro corazón a la palabra del Señor, escuchamos la enseñanza de nuestro pastor. Bendice al Señor, alma mía. Señor, alma mía. Qué lindo que nos nazca responder al anuncio de la palabra con esta exclamación de alegría, con esta exclamación que la liturgia puso en nuestros labios, cantando la grandeza de Dios, la gloria de Dios. Señor, Dios mío, qué grande eres. Cantarla y expresarla en este día en que escuchamos el Evangelio. Juan Bautista, al que muchos buscaban reconocer, preguntándose quién era, anunció: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todo el pueblo se hacía bautizar, y a pesar de que Juan Bautista no era digno, se sabía pequeño frente al Mesías, al Salvador, al Señor, que Él anuncia, que Él prepara el camino. Jesús también fue bautizado. Yo no soy digno, dice Juan Bautista. Nosotros, tomando la palabra de aquel centurión
al que Jesús curó, su siervo. Decimos en cada misa: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra hemos escuchado, esa palabra llega hoy a nuestro corazón, a nuestros hogares, a nuestra vida, junto a toda la iglesia que celebra el bautismo de Jesús, culminando el tiempo de Navidad y Epifanía. Una palabra que sana, una palabra que consuela. Yo pensaba en este templo, en este lugar donde tantos cordobeses por siglos han traído su dolor, el dolor de la partida de un ser querido, en este cementerio San Jerónimo. El profeta nos dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén, anuncien que el tiempo se ha cumplido, que la culpa ha sido pagada, que se abre un camino, anuncien la buena noticia. En este lugar donde tantos han escuchado la buena noticia: Jesús ha vencido la muerte, Jesús resucitó, tanto nos amó el Padre que envió a su Hijo, tanto nos amó que el Hijo se entregó por nosotros, tanto nos amó que el Padre y el Hijo nos han regalado el Espíritu desde el bautismo de una manera particular. Nosotros, frente a esta palabra viva y eficaz, hoy podemos hacer nuestra lo de Juan Bautista: no soy digno. Pero también podemos experimentar el asombro de que lo que dice el Padre de Jesús en ese día, también lo dijo de nosotros el día del bautismo: tú eres mi Hijo querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Qué sanante, qué consolador, qué renovación cuando escuchamos decir al Padre: tú eres mi Hijo muy querido. Fíjense, en el bautismo se revela el misterio interior de Jesús. Y no lo revela Juan, lo revela el Padre. Y se manifiesta el Espíritu como una paloma. No dice que sea una paloma, porque las palabras no alcanzan, los signos no alcanzan para manifestar la grandeza de Dios. Y acá hay como un contraste. Fíjense, el Salmo habla de la grandeza de Dios desde los signos de la creación. Habla de un Dios vestido de esplendor y majestad, que muestra su sabiduría en la creación, su providencia, su señorío. Un Dios fuerte. El Dios que se revela a Abraham, a Moisés, al Antiguo Testamento, aparece como el Dios fuerte, como el Dios poderoso, como el Dios que hace temblar la montaña del Sinaí cuando entrega la ley, como el Dios oculto en la nube. De ese Dios también tiene esa imagen Juan Bautista: el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Pero lo que hemos celebrado estos días es que Dios se ha manifestado no en la fortaleza, sino en la pequeñez. Lo recordaba el arzobispo la semana pasada. Siendo grande se hizo pequeño, siendo fuerte se hizo débil, siendo rico se hizo pobre. Va a ser parte de lo que nos dice San Pablo muchas veces. El Dios revelado por Jesucristo no es un Dios fuerte que agobia con su poder, es un Padre. Es amor que se nos mete dentro, el Espíritu. Es el Hijo que abre camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Si hemos celebrado que Dios se hace pequeño en la encarnación en Nazaret, María dice: ¿cómo puede ser esto? Pero el ángel anuncia:
el Verbo se hace carne en tu seno. Jesús se hizo embrión. Jesús se hizo un niño dentro de las entrañas de su madre. Jesús manifestó su pequeñez naciendo en la pobreza de Belén, porque no había lugar para ellos en la posada. Jesús se manifiesta en esto que hemos celebrado y que hoy culminamos como un desterrado a Egipto, como le había pasado al pueblo de Israel, como uno que vuelve y sigue siendo perseguido y tiene que quedarse en Nazaret, un pueblo despreciado. Jesús se manifiesta como aquel que está lleno de sabiduría a los 12 años, pero sigue creciendo en la vida cotidiana, en la vida oculta, en la vida silenciosa de Nazaret. Y de alguna manera aparece que se sigue haciendo pequeño, se pone en la fila de los pecadores. San Pablo llega a decir, y eso es conmovedor, se hizo pecado. A tal punto se hace pequeño que asume nuestro pecado desde el bautismo para transformarlo, haciéndolo plenamente suyo en el misterio de la muerte y muerte en cruz, para vencerlo con el amor, para resucitar. Pero la maravilla es que ya el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que se revela, no con poder, no con estruendo, sino en la humildad. Lo decía Francisco de Asís, y lo ha repetido el Papa hace poco, y es llamativo, es asombroso. Dios es humilde. Y de alguna manera esto es lo que se nos hace como anuncio, como buena noticia hoy. Dios se ha manifestado, y se ha manifestado como un penitente. Es el colmo de la misericordia. Y vale la pena pensarlo en este año de la misericordia. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de los atributos de Dios y pone 12, al final pone la justicia y la misericordia. Al comienzo de su gran tratado, eso que se llama la Suma Teológica. Y ahí dice Santo Tomás que lo propio de la misericordia es ponerse en el lugar del otro. ¿A qué punto llega la misericordia de Jesús? Que se pone en nuestro lugar de pecadores y se deja bautizar por Juan. Y cuando la misericordia se hace obra, se manifiesta Dios y aparece el misterio oculto. San Ignacio de Loyola decía, pedir conocimiento interno de aquel que me amó y se entregó por mí, de aquel que me amó y resucitó por mí. Este que está presente en la humildad de la carne y hoy, en la humildad de la palabra, en la humildad de las formas eucarísticas. Qué pequeño que se ha hecho, tan pequeño como una hostia o un vaso que parece vino. Ese se hace presente en todo hermano necesitado. Por eso los pobres son sacramento de Jesús. Estaba hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo, preso. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicieron al más pequeño. Se sigue haciendo pequeño en todo hombre que sufre. Y por eso un cristiano tiene que bautizarse. A mí acá me resuena la primera invitación. Usted sabe que la palabra bautismo significa zambullirse, como hacen los chicos en los ríos en estos días, sumergirse. Un gran riesgo es la superficialidad, la banalidad, la frivolidad, y lo vemos todos los días también en estos tiempos de vacaciones. ¡Cuántas tonteras! La invitación es sumergirnos en la revelación de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Sumergirnos en la Trinidad. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es un sumergirnos en el misterio revelado en el bautismo, en la transfiguración, en la cruz, en Pentecostés. Dios es comunión, Dios es amor, Dios me ha adoptado como hijo. Y si todo hombre es hijo, todo hombre es mi hermano.
¿Qué vida nueva puede surgir si verdaderamente vivimos nuestra fe cristiana con profundidad? Y eso es lo que propone Pablo. Pablo capta la novedad absoluta de que Dios hace suya nuestra vida, nuestras heridas. Si Isaías puede palpar la misericordia de Dios que saca del destierro, el Nuevo Testamento nos hace palpar la misericordia de Dios que saca de la muerte, del pecado, del sinsentido. Y por eso Pablo dice, la gracia de Dios, que es fuente de salvación, se nos ha manifestado. Esto es lo que hemos celebrado estos días, Epifanía, manifestación. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. El Papa Francisco repite una y otra vez, no nos mundanicemos. Se lo dice a los consagrados, a los sacerdotes, a los obispos, a todo bautizado, no nos mundanicemos. No quedemos en cosas frívolas, superficiales, vayamos a lo esencial. Y lo esencial es el amor de Dios. Lo esencial es encontrar en ese amor el sentido de la vida, de la muerte, de la eternidad. El cielo se ha abierto en el bautismo, pero para que nosotros descubramos la trascendencia de la vida y de la esperanza que Dios tiene para nosotros. Y desde ese no mundanizarnos, dice Pablo, para vivir la vida presente con sobriedad, justicia y piedad. Fíjense si nos quedáramos con estas tres palabras, como un programa de vida que nos deja la celebración del bautismo: sobriedad, justicia y piedad. De hecho, los primeros cristianos la asumieron como programa de vida. Ser sobrios es evitar todo aquello que priva o anula la razón. Y uno podría preguntarse, ¿qué nos embriaga? Muchas veces lo pensamos primeramente, al primer sentido de esta palabra, el vino, el alcohol. ¿Cuánto daño ha provocado el alcohol en tanta gente? Hoy podríamos decir las adicciones. ¿Cuánta gente que ha perdido la razón, embriagados con la droga, embriagados con las evasiones, con el juego, que también es una adicción, embriagados con la tecnología o con diversiones que son una autoagresión? Andar a 180 en un auto es estimulante, es emocionante, pero es jugar con la vida propia y la de los demás. ¿Cuántas veces también podemos ser embriagados por el consumo, por la avaricia, el deseo de tener cosas que ni siquiera vamos a usar, el deseo de acaparar, de acumular? Lo dice la Escritura muchas veces hablando de la embriaguez, de la sobriedad. Nos embriaga la avaricia, nos embriaga el apuro, la velocidad, el afán. Marta, Marta, te afliges por muchas cosas y una sola es necesaria. Ahí había un llamado también a la sobriedad. Nos embriaga también el poder. Le pasó a Pilato, le pasó a Herodes. Y un poder que a veces llega a la embriaguez de la sangre, de la crueldad. Lo hemos visto en la fiesta de los inocentes. Herodes, embriagado de poder, ve a Jesús como un peligro, como una amenaza. ¿Qué nos embriaga a nosotros? A veces, desde ese poder, la impunidad, el pecado, la maldad. Quita la razón también la maldad cuando se convierte en resentimiento, en envidias, en odios. Vivir sobriamente significa no perder la razón, ser capaces de ser dueños de nosotros mismos.
A veces estamos embriagados de dolor, de tristeza. Y allí viene la palabra que consuela, poner los medios para renovar la esperanza. Con justicia, sobriedad, justicia. La justicia en la Biblia hay mucho más que dar a cada uno lo suyo, es dar a cada uno lo que necesita. Es un modo de hablar de la santidad. Sean santos como Dios es santo. Es la justicia junto con la misericordia. Es la justicia que socorre al otro, que vive la reciprocidad de los encuentros, de las relaciones, como un encuentro de donación, de ofrenda. La piedad, una palabra que en nuestro tiempo suena a una persona rezadora, devota, pero que en la Biblia tiene una resonancia mucho más honda. Es el afecto en nuestra relación con Dios, pero también en relación con los padres, en relación con los demás. Vivir piadosamente es asumir los compromisos de la propia vida con afecto. Es más, y vale verlo en el año de la misericordia también, la palabra que está en la raíz de piedad es misericordia. El programa de vida que propone Pablo desde esta experiencia de que Jesús se ha manifestado es sobriedad, justicia, misericordia, apiadarse del que sufre. De ahí viene, tuvo piedad de él, la compasión, un aprender a compadecernos, a ponernos en lugar del otro, para que se manifieste el amor de Dios, no solo el nuestro. Celebrar el bautismo de Jesús es escuchar la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Qué hermoso si hoy nosotros le pedimos al Señor que renueve nuestra conciencia bautismal, que renueve la alegría de su grandeza en la pequeñez, que nos haga descubrir su presencia en las cosas pequeñas de cada día. Qué hermoso si podemos hoy pedir al Señor el don del discernimiento para valorar las cosas que tienen valor y no dejarnos embriagar por las cosas superficiales. Sigamos rumiando el Evangelio, porque la sanación de Dios suele ser no con una varita mágica, sino una acción silenciosa, progresiva. Sigamos rumiando la palabra, como decía Brochero, al que recordamos con tanto cariño en este mes. Rumiar la palabra que sana. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que María, la que la guardaba en el corazón, nos haga gozar del Dios grande que se hace pequeño y se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hemos escuchado y meditado la homilía de nuestro obispo. Ahora con él demos testimonio de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza como familia, presentemos nuestra súplica común. A cada una de las intenciones respondemos: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco,
nuestro obispo Carlos José y sus auxiliares, Pedro Javier y Ricardo Orlando, y todos los pastores, para que ellos cuiden de tu pueblo y sepan llenarnos de entusiasmo de la fe, manteniendo vivo en nosotros el espíritu de la Navidad. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, de manera especial por los misioneros en territorios en conflicto, para que escuchando la voz del Padre se animen a darlo todo por el Evangelio. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por las familias que sufren las consecuencias de las inundaciones en las provincias litoraleñas de nuestra patria, que podamos ayudarlos en lo que ellos necesitan. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Por los bautizados, padres y padrinos, también por los bautizados alejados de la Iglesia, para que experimenten la alegría del reencuentro con los hermanos en la fe. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta capilla, Cementerio San Jerónimo, por los aquí presentes y por quienes viven a través de la radio esta Santa Misa, especialmente los que sufren, los que tienen menos, para que encuentren en nosotros el gesto, la palabra oportuna y el verdadero compromiso a trabajar por una convivencia más justa y más fraterna. Oremos. Escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración que con sencillez te presentamos y danos un corazón nuevo, sobrio, justo y misericordioso. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. Dios Padre nos dio la vida y la fe. Con estos dones, Él quiere ver retratado en nosotros a su Hijo Jesús. Junto al pan y el vino, presentemos nuestra mejor buena voluntad para escucharlo e imitarlo fielmente. Unidos a Él, presentemos al Señor la firme decisión de vivir con alegría nuestras promesas bautismales. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oremos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de su mano nuestro sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se conociera que Cristo, tu servidor,
había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Redentor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre y Pastor Carlos José, sus obispos auxiliares, Pedro Javier, y conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es nuestro Padre y Padre misericordioso. Por eso con confianza rezamos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz de Cristo. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad, a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivamos este momento con actitud de confianza y amor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Hermanos, que al recibir la Santa Comunión renovemos el compromiso de cuidarnos como hermanos y tengamos confianza que todo lo que podemos en aquel que nos conforta. Para poder escuchar siempre con fe la palabra de Dios, para poder llamarnos verdaderamente sus hijos, para seguir siempre comprometidamente a Cristo, es que ahora lo recibimos en el alimento que nos dará esa fortaleza. Que tu Espíritu Santo, que es un viento, Señor, nos sacuda la vida hasta la conversión, nos arranque de cuajo. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual. Los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Ven a mí, te he recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo por todo el país, hoy desde la Capilla Cementerio San Jerónimo, a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas para todos los abonados de cable de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo será transmitida desde la Capilla San Francisco de Sales, ubicada en calle Pedro Rodríguez, 1045, barrio Urca de la ciudad de Córdoba. Espíritu Santo, ven y anima nuestra reunión. Queremos hallar el modo de vivir la comunión, de vivir la comunión. Que tu Espíritu Santo, que es un viento, Señor, nos sacuda la vida hasta la conversión, nos arranque de cuajo desde yo pecador, haragán y miedoso, egoísta, Señor. Ven Espíritu Santo, ven, tu pueblo está en oración, María está con nosotros y no podés faltar vos. Los invitamos a compartir la oración en el bautismo de Jesús. Contigo quiero, Señor, alcanzar y bajar hacia las aguas del Jordán para sentir que Dios llama siempre a pesar de las dificultades del camino. Contigo quiero, Señor, dejar la comodidad de mi casa, de mis amigos y trabajos, para empeñarme un poco en aquello que el Evangelio necesita de mis manos y de mi esfuerzo. Contigo quiero, Señor, renovar mi bautismo un tanto empolvado por el paso del tiempo, reavivar mi bautismo un tanto mortecino, fortalecer mi bautismo a veces débil y acomodado. Contigo quiero, Señor, escuchar mi nombre y una llamada, tú eres mi hijo, para que nunca falte en tu casa buenos testigos que pregonen tu palabra, que pronuncien tu nombre, que den testimonio de tu reino, que ofrezcan lo que son y tienen, y Dios sea conocido, amado, bendecido en las 4 direcciones del mundo. Contigo quiero, Señor, renovar, levantar, ilusionar y mejorar, incentivar y alimentar, revitalizar y fortalecer lo que un día, por la fuerza del Espíritu, me hizo hijo de Dios, miembro de su pueblo, hijo de la Iglesia, testigo de su reino, el bautismo. Amén. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. En el día de nuestro bautismo, fuimos llamados a la fe y el Padre nos hizo hijos amados suyos. Que esta convicción inunde nuestras realidades y podamos hacer vida lo que celebramos.
Hoy hemos aprendido que el bautismo nos hace herederos del reino de Dios, pero también sacerdotes y reyes. Debemos reconsiderar la fuerza de nuestro bautismo. Nuestro compromiso de hoy debe ser el asumir que debemos continuar la obra de Cristo. Empezó haciendo el bien y curando a los oprimidos. Es también nuestra misión y no debemos de olvidarlo. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. Con Jesús caminamos como hermanos. Hasta el próximo domingo, desde la Capilla San Francisco de Sales, ubicada en calle Pedro Rodríguez 1045, barrio Urca de la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias. Ten compasión de nosotros. Pasa a los hombres, llama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres,